Ok, chicos, ahora sí. Recordando lo que ya habíamos visto, que es nuestra estructura de mercado, ¿no? Nuestra estructura de mercado, recordemos que nuestra estructura bajista, pues, está conformada por mínimos y máximos más altos, digo, sí, más bajos, perdón, que los anteriores. Esa es nuestra estructura bajista. ¿Ok? Nuestra estructura siempre se va a conformar de esto. Solamente existen dos tipos de tendencias. Como ustedes ya lo saben, tendencia bajista y tendencia alcista, pero también se lo conoce como fractal. ¿Ok? Fractal. Fractal, vamos a ponerlo por aquí. Fractal. Fractal. Hay dos tipos de fractales, ¿ok? Hay dos tipos de fractales, que uno es fractal alcista y el otro es fractal bajista. Vamos a ponerlo por aquí, fractal bajista. Justamente el que tenemos aquí, fractal bajista, ¿ok? Nuestro fractal bajista. Esto es lo que viene siendo nuestro fractal bajista, ¿ok? ¿Qué es un fractal? ¿Ok? Un fractal, ¿qué es un fractal? Es un movimiento infinito. Un movimiento infinito quiere decir que nunca se va a terminar. Es un movimiento que se da todo el tiempo. Un movimiento que se da todo el tiempo. Es un fractal, ¿ok? Un movimiento infinito, ¿ok? Un movimiento infinito. Eso es lo que viene siendo un fractal, ¿ok? Fractal en este caso sería bajista, ya que recuerden que tenemos dos tipos de fractales, que uno es fractal alcista y otro es fractal bajista, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, obviamente, cómo nos podemos manejar aquí, ¿no? Listo. Listo. Perfecto. Un segundo por aquí. Ok. Listo. Justamente aquí. Así es como nosotros nos manejamos, ¿ok? Justamente de esta manera. Vamos a ver. Recordemos que nuestro fractal bajista está dividido por, bueno, tiene varios puntos que son máximos y mínimos, ¿ok? Máximos y mínimos, máximos y mínimos, que en este caso un máximo se estaría por acá, esto, ahí sí, nuestro máximo estaría por acá abajo, nuestro máximo estaría por acá abajo, ¿ok? Por acá abajo estaría nuestro máximo. Nuestro máximo estaría por acá abajo. Esto ya lo vimos en la primera clase, pero vamos a hacer un poquito de refuerzo, ¿no? Justamente aquí. Perfecto, esta semana ya no me sirve. Acá. Este también. Ok, nuestro máximo. Si ustedes se dan cuenta, cada máximo, nuestro fractal bajista es mucho más bajo que el anterior. Por ejemplo, aquí. Aquí yo le señalé justamente este punto. Fue mi primer máximo, ¿no? Y este de acá fue mi segundo máximo, que fue mucho más bajo que este. Y el de acá también. Y así mismo, por ende, el de acá. ¿Ok? Vamos a ver ahora nuestro mínimo. Nuestro mínimo. Un segundo. Nuestro mínimo. ¿Ok? Tenemos nuestro mínimo, justamente aquí. Ok, nuestro mínimo. Nuestro mínimo. Ok, nuestro mínimo. Perfecto, este es nuestro mínimo, ¿no? Y aquí, básicamente, esto es de lo que está conformado nuestra estructura bajista. Básicamente es esto. Fractal bajista conformado por máximos y mínimos más bajos que los anteriores, ¿ok? Este es nuestro fractal bajista. Fractal bajista. Ahora veamos nuestro fractal alcista. Básicamente vamos a hacer un recuento rápido de nuestro fractal alcista, que es básicamente lo mismo, pero al revés. Ocurre exactamente lo mismo, pero en este caso es al revés. ¿Ok? Perfecto, en este caso es al revés. Déjame ver esto aquí. En este caso es al revés. Esto allá.
Perfecto. Aquí nuestro mínimo, obviamente, sería por acá abajo. Aquí nuestro mínimo estaría por acá abajo. Ok, perfecto. Voy a estructurar bien esto, rapidito. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, prendan su micrófono y pueden hacerme. Si tienen alguna pregunta en cualquier caso, ¿ok? Creo que aquí la mayoría Buenas tienen... noches, ¿Mande? buenas noches, profe. Buenas noches. Es que, bueno, Alexis desde Cuba. En ese gráfico que está aquí retirando ahora los máximos, ¿irían encima o serían ahí donde van? Porque entonces sería al revés al gráfico está a la derecha. A ver, ya te explico, dame un segundo. Lo que estoy viendo básicamente es el recontinuado del fractal que estamos viendo la vez pasada. A ver que aquí tenemos nuestro fractal alcista, en este caso es fractal alcista. Recordemos que el fractal, como lo dije al principio, el fractal, como lo dije al principio, es un movimiento infinito. Es un movimiento infinito que se da en todo el gráfico, ¿ok? Un movimiento infinito que se da en todo el gráfico. Por ejemplo, aquí, tú te das cuenta de aquí en este gráfico de Boole 300 tenemos un fractal, hay muchos fractales, fractal alcista. En este caso estamos en un fractal alcista. Por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta en este espacio, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo. ¿Ok? Entonces tenemos una estructura, una clara estructura alcista. ¿Ok? Una clara estructura alcista. Este es nuestro 1. Tenemos una clara estructura alcista. ¿Ok? Entonces esto se llama fractal. ¿Ok? Se llama fractal alcista, que es un movimiento infinito. Es un movimiento infinito que se va a dar todo el tiempo. Por ejemplo, acá hay full fractal, pero este fractal es bajista. Ok, todo esto aquí, todo esto que ustedes se dan cuenta, todos son fractales. Ok, son un movimiento infinito. Ok, en este caso, como lo dije aquí, si ustedes se dan cuenta, son mínimos y máximos más altos que los anteriores que nos dan la clara explicación de que es un fractal alcista. Si ustedes se dan cuenta, fractal bajista está dividido, bueno, tenemos como mínimos y máximos más bajos que los anteriores. Por ejemplo, si tú te das cuenta aquí, el máximo está acá y el máximo después está mucho más abajo. Y así mismo acá, tenemos el fractal alcista, ok, fractal alcista que tenemos mínimos y máximos, pero más altos que los anteriores, ok. Aquí está el anterior mínimo y acá está el después, ¿no? Así es como se sigue yendo a la alza. Así es como identificamos un fractal bajista y un fractal alcista, ¿ok? Eso creo que es lo que les iba a reflechar, ¿no? ¿Una pregunta referente a esto? Nadie. Creo que por aquí por el chat están dejando una pregunta, creo. Se activó por default. Oye. Exactamente. A higher high, como dices tú. Aquí André, bueno, Gabriel dice HH, HL. Bueno, básicamente es lo mismo, solamente que lo interpreto así. En este caso sería, por ejemplo, aquí un higher high, que es básicamente un alto alto, ¿no? Y el higher low, que es básicamente el mínimo, ¿no? Higher low, que es por acá, ¿no? Un alto más alto que el anterior. ¿Trabajas con velas japonesas o con qué tipo de gráficos? No. Trabajo solamente con las velas que me deja aquí. No sé si utilizo cierto tipo de velas japonesas, pero ya con un análisis más avanzado. Ya son análisis un poquito más avanzados. Entonces, esto aquí básicamente lo que yo uso es lo básico, ¿no? Lo que les enseño es lo básico. Eso ya es un poquito más avanzado. Ahora sí, me manejo solamente con lo que tú ves. Los tipos de fractales y lo que veremos más adelante, ¿no? A ver, ahora sí, vamos a lo que les iba a enseñar el día de hoy, que les iba a enseñar lo que viene siendo soportes y resistencias, ¿ok? Soportes y resistencias. ¿Listo? Soportes y resistencias. A ver, por acá.
Perfecto. Ahora sí, chicos. Lo que les quiero enseñar básicamente es el soporte y la resistencia. Ok, soporte y resistencia. Acá, si los dibujitos por aquí. Ok, soporte y resistencia. ¿Listo? Soporte y resistencia es lo que les voy a enseñar justamente ahora. Es algo súper fácil, que literalmente es una estrategia que te puede dar full ganancias en lo que viene siendo el mundo del trading. Esto es muy sencillo de usar. Obviamente no es como quien dice fácil al principio, pero al momento en que tú lo ves y lo aprendes de una manera pues ya más avanzadita, pues te das cuenta que es algo súper fácil. Ok, déjame ver acá, arreglar esta rayita chueca que hice aquí. Ok, listo, ok, ahí está bien. Perfecto. Ahora sí. Soporte y resistencia. Acá. Soporte. Soporte y resistencia. Ok, soporte y resistencia. ¿Listo? Ahora sí. Básicamente ustedes aquí están viendo cómo el precio, ok, sube y baja, ¿no? Y aquí, esta línea que tiene aquí el soporte, ok, digo, esta línea que tiene el gráfico aquí, es una resistencia. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el precio no baja de este punto, no baja de este punto. Entonces, ¿cómo lo denominamos este punto? Como resistencia, ¿ok? Cuando el precio pues reacciona en el mismo lugar donde reaccionó anteriormente, ¿ok? Esto básicamente es nuestra resistencia. Justamente aquí, que lo estoy haciendo como un gráfico aquí, ¿no? Entonces, aquí ustedes lo pueden ver como una resistencia, ¿ok? Cuando el precio se resiste y no rompe ese punto. El precio no rompe ese punto, ¿por qué? Porque el precio no baja mucho más de este punto, ¿no? Entonces lo denominamos como resistencia, ¿ok? Ahora, si el precio nos rompe este punto y tenemos justamente ahí, ¿ok? Nos sube más de este punto de acá, en este punto, justamente aquí te menciono una resistencia. ¿Por qué? Déjenme verles, suponerles justamente acá. Ok, resistencia, ¿por qué? Porque el precio, pues, me hizo dos veces aquí, ¿no? Obviamente, y me volvió a reaccionar justamente en el mismo punto de aquí arriba. Entonces lo denominamos como resistencia, porque el precio se resiste. Si ustedes se pueden ver, reaccionó aquí para abajo y pues no se volvió a ir más arriba. Entonces tenemos como una resistencia aquí. En el caso de que el precio pues suba más de esto, ¿ok? El precio tiende a reaccionar en los puntos donde se resistió anteriormente. Justamente aquí, en este punto que se llama soporte, ¿ok? Soporte. ¿Por qué se llama soporte? Porque donde el precio, pues, básicamente es como un trampolín, el precio se soporta y pues Bloom vuelve a reaccionar mucho más arriba, ¿no? Justamente este punto de aquí que se llama soporte, ¿ok? Resistencia, donde el precio se resiste, y el soporte donde el precio pues básicamente es como que rebota, ¿no? Ahora sí vamos a verlo justamente aquí en el gráfico. Veamos en el gráfico, donde el precio me hace pues, me hace lo que yo busco. Por ejemplo, déjeme ver un ejemplo, básicamente donde pongo un ejemplo de un patrón. A ver, déjame ver por acá, los 5 minutos. Ok, chicos, vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Déjenme rayarles acá. Listo. Justamente aquí. ¿Se dan cuenta? El precio me reaccionó dos veces justamente aquí. Entonces esta es mi resistencia, ¿no?
mi resistencia. Déjenme ver por acá otro índice. Creo que por acá tenía el crash 300, si no me equivoco. Perfecto, déjenme ver un segundo acá. Ok, mi resistencia. En el precio básicamente pues se resiste, ¿no? Déjenme ver acá. Ahora sí. Listo. Por acá tenemos también otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo por ahí. Tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo justamente por acá. Otro ejemplo justamente ahí de resistencia. Ok, ejemplo de resistencia. Por acá tenemos también. Por acá tenemos también otro ejemplo justamente aquí, donde el precio pues reacciona donde anteriormente ha reaccionado, o sea, nuestra resistencia. Ok, si lo vemos a un minuto, ok, si lo vemos a un minuto también nos podemos dar cuenta de eso. Donde el precio reaccionó anteriormente, que fue en estos puntos de aquí, el precio pues volvió a reaccionar, ¿no? El precio volvió a reaccionar, dándome una reacción correspondiente a lo que yo busco que es mi resistencia. ¿Ok? Ahora, déjenme buscarles un ejemplo de soporte. Casi no se ve en este índice. Este índice casi no se ve mucho, como me doy cuenta. A ver, vamos a verlo justamente aquí. Ok, aquí les marqué anteriormente mi punto de resistencia. En el precio, ustedes se dan cuenta, el precio estaba justamente ahí, volvió a caer, no bajó mucho más, el precio está aquí, volvió a caer justamente y reaccionó. Ok, y luego pues, el precio que hizo. Ok, el precio que hizo volvió a subir mucho más. Si ustedes se dan cuenta, justamente que el precio volvió a subir mucho más. Pero ¿qué hizo? El precio se regresó, ok, y me dio reacción en mi soporte, ¿no? En mi soporte. Por ejemplo, aquí tenemos un toque aquí, volvió a caer, un toque acá, volvió a caer, ¿no? Y aquí fue donde se dio mucho más arriba, el precio volvió hasta aquí y reaccionó en mi soporte, ¿ok? Este fue mi punto de soporte. Este aquí fue mi punto de soporte. Vamos a suponerlo como que lo teníamos, como lo teníamos en antes. Así, ¿no? Perfecto. Nos dio ahí nuestro toque, nos bajó, nuestro toque nos subió, ok, nos volvió a bajar y nos dio más arriba. Ok, nos dio más arriba. Y justamente aquí, en este punto, en el soporte, me reaccionó y me dio mucha más reacción. ¿Qué es el precio? Volvió a caer y en mi resistencia, ok, donde el precio anteriormente había reaccionado justamente aquí, me dio mi nueva reacción donde me dio mucha más ganancia. ¿Ok? Entonces, así es básicamente. Este es como yo uso, como yo empleo el soporte y la resistencia. ¿Ok? El soporte y la resistencia. Donde el precio me puede rebotar y darme nuevas reacciones. Recordemos, chicos, si yo opero el boom, hay tres clases de boom, como les dije. Lo que vamos a operar va a ser puro boom y crash. Hay tres clases de boom. Ustedes pueden encontrar, chicos, les recomiendo muchísimo que usen esta herramienta que se llama TradingView. TradingView de Binary, ¿ok? Aquí ustedes van a poder encontrar todos los índices y todo lo que ustedes quieran analizar para poder operar, ¿ok? Entonces, nos podemos dar cuenta aquí que tenemos tres clases de boom. Tenemos boom 300, tenemos boom 500 y tenemos boom 1000, ¿ok? Tres clases de boom, boom 500, boom 300 y boom 1000. Eso va a ser los tres índices que vamos a estar operando en todo el tiempo, ¿ok? Déjame ver algo rapidito. Perfecto. Dice, eso va a ser los tres índices que vamos a estar operando, ¿ok? Ahora sí. Tenemos justamente aquí nuestra resistencia y nuestro soporte. Así es como nos vamos a manejar. Recordemos que el boom, como lo mismo dice la palabra, como antes les mandé el audio en el grupo, que el boom siempre me va a reaccionar por arriba. El boom siempre me va a reaccionar por arriba. Por ejemplo, aquí como ustedes se pueden dar cuenta, esto que ustedes ven aquí, esto verde, se llama spike. Esto que ves aquí se llama spike. Se llama spike. Y estas velitas, ok, estas velitas que ustedes ven las rojas, pues simplemente son los retrocesos. Esperamos, siempre buscamos en un boom o en un crash, siempre buscamos cazar este spike. Siempre buscamos cazar este spike. ¿Cómo lo cazamos? Pues con las técnicas que ya les acabo de decir. Tratamos de cazar este spike. Por ejemplo, este spike de aquí, que fue desde este punto del 52.44 hasta acá arriba, por ejemplo, solamente hasta ahí, hasta el 52.84, que fueron 40 pips de ganancia, desde aquí hasta acá.
En este caso hubiéramos operado a un lotaje de 0.10, o sea, 10 centavos por pip, que es lo más bajito que se puede operar, son $4 de ganancia, porque son 40 pips, ¿no? Entonces, así es como nos manejamos en lo que viene siendo boom, sabiendo que boom nos reacciona hacia la alza. Entonces, en boom siempre vamos a buscar lo que viene siendo compras, ¿ok? Siempre vamos a buscar compras en lo que viene siendo boom. Ahora veamos otro ejemplo de soporte. Por ejemplo, justamente aquí. ¿Ok? Justamente aquí tenemos un soporte, ¿no? Donde el precio pues nos reaccionó. Ahora sí, ¿cómo lo vemos? Miremoslo justamente así, nuevamente. Las herramientas, déjenme ver aquí. Perfecto. Aquí tuvimos una reacción. Aunque esta reacción, este espacio en blanco que ven aquí se llama gap. ¿Ok? Ese gap siempre tiene que venir a ser rellenado, ¿no? Pero igual fue una reacción. Entonces reaccionó el precio, volvió a caer a su resistencia, volvió a subir, ¿ok? Volvió a caer y volvió a subir. Entonces, ¿qué hizo el precio? Volvió hasta su soporte, ¿ok? Hasta su soporte. Entonces, el soporte es donde está aquí, esta reacción de aquí, su soporte, el soporte del precio. Entonces, ¿qué hizo? Como les digo, el soporte lo que hace es, como un trampolín, hacer rebotar al precio. El precio rebotó hasta acá arriba, que tuvo una buena ganancia también. Entonces, así es como yo voy a usar mis soportes y mis soportes y mis resistencias, ¿no? Mis soportes y mis resistencias, que son puntos de coincidencia para que mi entrada pues se pueda dar correctamente, ¿no? Entonces, así. Por ejemplo, aquí también, este fue un soporte súper chiquito, este que ustedes pueden ver aquí, justamente aquí, justamente ahí. ¿Ok? El precio que hizo reaccionó, me hizo por acá hasta mi resistencia, volvió a subir, subió un poquito más que anteriormente. Entonces, ¿qué hizo? Retrocedió hasta el soporte y reaccionó nuevamente, que nos dio una buena reacción hacia aquí, aquí arriba. Entonces, así. ¿Ok? No son los ejemplos que les puedo dar de soporte y resistencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden prender su micrófono, si no dejármela en el chat. Por ejemplo, cuando veamos que hay cierta resistencia, es ahí donde debemos entrar porque, perdón, a lo que es el soporte, es ahí donde debemos entrar porque ahí se supone que el precio va a dar saltos más grandes. Sí. Esos saltos se los llama reacciones, ¿no? Donde el precio pues me puede reaccionar, como tú me estás diciendo. Así es donde vamos a buscar las entradas. Así es como lo vamos a hacer. Pero al principio pues las entradas se las voy a mandar yo. Y así ustedes van a ir viendo cómo es que yo cojo una entrada. Cómo es que yo cojo una entrada, qué confirmaciones uso. Pero ahora en esta clase que les estoy dando ahora solamente es de soportes y resistencias, ¿ok? Soportes y resistencias. Así como tú me estás diciendo es donde yo voy a esperar que el precio me dé una reacción. Mi soporte, por ejemplo, aquí en esta resistencia, ¿no? El precio subió, obviamente bajó, tuvo ese retroceso y en la resistencia me dio un nuevo spike, ¿ok? Entonces así mismo, el precio se fue más arriba y en el soporte me dio otro spike. Podemos buscar así soportes grandes o soportes más chiquitos, como el que les mostré antes. Por ejemplo, aquí otro soporte chiquito, justamente aquí. El precio reaccionó hasta ahí, ok, un soporte ahí. Hasta aquí llegó la reacción del precio. Hasta aquí llegó la reacción del precio. Entonces aquí el precio subió un poquito más y se regresó. En el momento de regresarse, tocó el soporte que fue hasta ahí donde reaccionó anteriormente. Y como les dije, es como un trampolín. El precio vuelve a reaccionar. ¿Ok? Obviamente es esto. Chicos, pero para lo que buscamos en los boom, ya que como les dije, en los boom siempre buscamos una tendencia alcista. Entonces, no podemos buscar que nos dé un spike cuando un boom esté en una tendencia bajista. Recordemos que siempre vamos a necesitar que un boom esté en tendencia alcista. ¿Por qué? Porque vamos a buscar compras. En los boom buscamos compras. Entonces, si el precio viene bajando, por ejemplo, por acá, si el precio viene bajando, si el precio viene bajando, no podemos buscar compras. ¿Por qué? Porque no nos va a dar una reacción. Siempre tenemos que estar de acuerdo a nuestra tendencia, ¿ok? Siempre tenemos que operar de acuerdo a nuestra tendencia. Tenemos
En el boom siempre vamos a buscar fractal alcista. En todos los boom, ya sean boom 500, boom 1000 o boom 300, siempre vamos a buscar un fractal alcista. Siempre vamos a buscar un fractal alcista. ¿Por qué? Porque buscamos que nos dé spikes a la alza. Entonces, como la misma palabra lo dice, a la alza, entonces buscamos una tendencia que esté alcista. Y así sí nos va a dar la reacción que sí esperamos tener, ¿no? Así, chicos. Siempre vamos a buscar eso, que nuestro boom esté en una tendencia alcista para que nos pueda dar unas buenas reacciones. Así. Ok. Entonces, así, chicos. Básicamente es eso, lo que viene siendo soportes y resistencias. Les voy a añadir otro tema que también es súper fácil. Ok, si queda entendido este aquí, de soporte y resistencia. Es otro que también es súper fácil, que es uno que se llama patrón N. Ok, patrón N. Vamos a ver el patrón N. Listo, patrón N. Patrón N. Lo que les estoy enseñando, chicos, es lo más básico. Lo más básico, pero que trae unos buenos resultados si lo usamos muy bien. Ok, patrón N. ¿Cómo hacemos un patrón N? ¿Cómo sabemos un patrón N? Pues básicamente es cuando el precio nos da una reacción. Nos da una reacción. Esta es una reacción alcista, como la que vimos allá en Boom. Una reacción alcista. Ahora sí, el precio nos da la reacción. Ahora, ¿qué hace el precio? Nos da una reacción, digo, nos va bajando. Por acá. Ah, me equivoqué. Ok, el precio me da una reacción hacia abajo, o sea, me va bajando, ¿no? Con las velitas, me va bajando con las velitas. Y entonces aquí tenemos un patrón en la información. Básicamente un patrón N, chicos, es esto. Cuando nos da el spike, se nos regresa hasta donde se regrese y nos forma un patrón N. ¿Ok? Un patrón N. Entonces, esperamos que nos dé reacción en el mismo punto donde nos reaccionó anteriormente. Por ejemplo, aquí. Básicamente aquí también está como una N. Entonces, el precio sube. Recordemos que el precio cuando sube es un impulso y todo impulso tiene su retroceso. Es algo que ustedes deben saber en trading, que todo impulso, como ese maravilloso dicho que dice, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, así es básicamente. Todo impulso tiene su retroceso. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ¿cómo se llama? Nos da el spike, esperamos que se nos regrese y nos haga un patrón N. Entonces, al momento en que nosotros estamos esperando el patrón N, por ejemplo, viene por aquí, justamente viene por aquí, cuando viene por aquí, entonces justamente en este punto vamos a entrar, esperando que nos haga el patrón N y Bloom se nos vaya nuevamente para arriba. Ahora, este es nuestro patrón N, justamente este de acá arriba, nuestro patrón N. Cuando esperamos que el precio nos dé una reacción y esperamos que vuelva a bajar, como les dije, todo impulso tiene su retroceso, o sea que todo lo que sube tiene que bajar, entonces nos da el spike, el precio retrocede, nos arma el patrón N y esperamos que se nos dé completamente que se vaya para arriba. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. ¿Ok? Hay muchos ejemplos de esto, literal, hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, justamente aquí. Vamos a ver. Aquí el precio que nos hizo. Nos reaccionó, ¿verdad? Nos reaccionó. Déjenme cambiar el color a esto que está tenaz. Ok, el precio nos reaccionó. Nos dio una reacción, ¿no? Nos reaccionó. ¿Y qué esperamos que nos haga? Que vuelva a retroceder. Entonces, justamente por este punto ya podemos ir entrando. Podemos empezar a hacer nuestras entradas. Entramos, ok, ¿y qué hace el precio? Nos hace una N. Bloom se va para arriba. Y luego Bloom más arriba. Ese es un patrón N. Ok, un patrón N. Es literalmente que nos haga una N. Por ejemplo, acá también lo podemos ver. Nos reaccionó. Se nos regresó un poquito. Y se nos fue de nuevo. Entonces, patrón N confirmadísimo. Ok, patrón N confirmadísimo. Patrón N confirmadísimo, ¿no? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra reacción hasta acá y Bloom se va de nuevo, ¿no?
patrón N. Patrón N. Justamente, justamente por acá también, aquí uno bien chiquito, este de aquí. O sea, justamente ahí nos hace el retroceso y nos sube el 9. Entonces, tenemos confirmación de patrón N. Entonces, todo lo que veamos así, que lo podamos identificar, pues nos podemos meter en esa operación. Por ejemplo, acá también. Acá también mucho más abajo. Recordemos que todas estas son técnicas, chicos, todas estas son estrategias que ustedes pueden usar siempre y cuando estén operando a favor de la tendencia. ¿Y quiere decir esto? Que estén operando los boom en tendencia alcista y los crash en tendencia bajista, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de patrón N. ¿Ok? Eso es lo que esperamos, chicos. Siempre cuando nos da reacción. Por ejemplo, acá también. Hay muchos ejemplos, hay muchísimos ejemplos por todo el mercado. En todo el gráfico hay muchos ejemplos. Yo les doy los más claros, ¿no? También ahí también. Listo. Ahí. Ahí como ustedes pueden ver. Todo esto de aquí, que esperamos que se nos dé, ¿no? Obviamente se llama patrón N, como lo vimos acá, ¿no? Patrón N. Esperamos que nos dé la reacción, que retroceda, ¿ok? Que retroceda, y a lo que retrocede nos podemos embarcar con una operación esperando que vuelva a subir de nuevo en el mismo punto. En este caso, esto de aquí también se llamaría resistencia. Resistencia. ¿Ok? También se llama de resistencia. Por eso pues se resiste a volver a bajar, a seguir bajando, sino que sube de nuevo. Entonces, eso chicos, alguna pregunta referente al patrón N que tengan, alguna pregunta referente a todo lo que hemos visto, por favor pueden hacerme la hora. Ya sea por chat o pueden prender su micrófono. Ok, No, de mi parte todo claro hasta ahora. ok, listo. Ninguna duda, recuerda que pueden preguntarme lo que sea, chicos. Si están aquí, aprovechen que tienen el tiempo. Jorge, déjame hacerte una pregunta. En caso Cuéntame. de que hagas una entrada y el precio siga en contra de nuestra entrada, ¿realizas alguna especie de recompras para promediar precio o cierras por No, stop loss para... stop loss, exactamente, stop loss. Nos tocaría un stop loss. Por ejemplo, si tú hiciste una entrada justamente ahí, vamos a ver, tú hiciste una entrada justamente ahí, ¿cómo la calculamos? Ok, si tú hiciste tu entrada justamente aquí, por ejemplo, ¿no? Tu entrada justamente ahí, tú tienes que manejar tu stop loss. Ok, yo siempre manejo un stop loss en estos índices que son de boom, bueno, dependiendo de cuál esté operando. Siempre, por ejemplo, en este 300 yo manejo un stop loss de 10 a 15 pips. 15 pips manejo un stop loss. Por ejemplo, aquí, si mi entrada fue en este punto aquí, que fue en el 192, hasta acá abajo sería el 181. Bueno, si mi stop loss estaría acá, justamente aquí, en el 175, justamente aquí. Acá abajo sería mi stop loss. ¿Ok? ¿Qué pasa si el precio, pues, a ver, ¿qué pasa si el precio, ok, hago mi entrada justamente ahí y el precio no se me da? No se me da. Por ejemplo, aquí, si yo hago mi entrada justamente ahí y el precio baja muchísimo más y hasta acá y me saca de la operación, entonces en ese caso obtendría una pérdida. Obtendría una pérdida de lo que viene siendo la operación. Pero lo bueno de todos los índices sintéticos, de todos los índices, ¿verdad? Es que tú puedes perder de una, dos o tres operaciones, pero con una sola recuperas todo. ¿Por qué? Ya te explico por qué. ¿Ok? Vamos a suponer, encontremos por acá una entrada. Por ejemplo, justamente aquí esperábamos un patrón N y plum, no se nos dio. Está bien, no se nos dio el patrón N. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos seguir buscando justamente por acá. Nos reaccionó un poquito, pero no se nos dio, entonces nos botó en SL nuevamente. Pero ¿qué pasa si yo tomo esta operación de acá? Tengo todo esto de ganancia. Entonces, ¿qué sucede? Recupero automáticamente todo lo que perdí y pues salgo en full ganancia. Esto literalmente es lo que me encanta de los índices sintéticos, literal. Me encanta muchísimo esto. ¿Por qué? Porque como te digo, no importa que tú pierdas de una a dos o quizás tres, a lo mucho has de perder tres, quizás. Pero en la siguiente tú puedes recuperar absolutamente todo con un solo spike y tal, con un solo spike
puedes recuperar lo que perdiste anteriormente. Entonces, eso es lo que me encanta de los índices sintéticos. Obviamente, como te digo, siempre debes manejarte con lo que vimos en la primera clase que se llama stop loss y take profit, ¿ok? Stop loss y take profit. Stop loss y take profit. En este caso, mi stop loss, como te dije, siempre es de 15 pips. 15 pips, ok, 15 pips, como te digo, ahí está. Y tengo mi take profit que está justamente por acá arriba. Por ejemplo, acá, que se termina aquí. Entonces, si el precio sube hasta acá arriba, yo puedo cerrar automáticamente mi operación. O si le dejo puesto el take profit, pues se cierra automáticamente en ganancia. Entonces, así. Eso lo vamos a ver más adelante cuando pues ya tengamos nuestro plan completo de trading. ¿Ok? Por ahora, como les digo, lo que les enseño es nuestros soportes, resistencias y patrón N. ¿Ok? Ahora vamos a ver ejemplos de patrón N, pero en nuestro querido Crash 300. ¿Ok? Nuestro querido Crash 300. Ahora sí, ha caído full. No ha caído full. Si hemos cogido varias de esas entradas. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, aquí ha caído full. Aquí también vemos ejemplos de patrones N, pero en este caso, pues obviamente es al revés. Ok, obviamente aquí es al revés. Por ejemplo, el spike se da para abajo, esperamos el retroceso y nos da nuevamente un spike, bloom para abajo. Ahí está, patrón N. Ok, patrón N. Hay muchos ejemplos de esto, hay muchísimos ejemplos de esto. También hay ejemplos de soportes. Hay muchos ejemplos de soportes también. Ok, a ver, aquí déjenme buscarles un ejemplo. Y aquí tuvo varias reacciones medias extrañas, pero también deducibles. A ver, esto creo que sería tema para lo siguiente, porque es un poquito más avanzado. A ver, aquí hay uno más grande. Justamente este spike de aquí. Ustedes pueden ver, este fue un spike, lo dio para abajo, volvió a subir y Bloom volvió a bajar de nuevo. Así mismo como un patrón N. ¿Ok? Patrón N. O resistencia, ¿no? O resistencia. Donde el precio pues también reacciona, vamos a verlo así, como un punto justamente aquí así. Justamente ahí donde el precio pues nos reaccionó. ¿Ok? Listo. Así, resistencia. Ejemplo de soporte. A ver, ejemplo de soporte. Déjenme buscarles por aquí así. Ok, donde estaba en anteoperante. A ver. Listo. Aquí ocurrió, como les digo también, un patrón N. Por ejemplo, aquí el precio reaccionó, retrocedió. Bueno, si no sé esto, a ver. Ok. Y pues volvió a bajar. Bueno, no sé qué sucede, pero bueno. Volvió a bajar, ok. Ahí tenemos nuestro patrón N, ¿no? Obviamente nos reaccionó, nos volvió a retroceder y pues nos volvió a bajar, ¿no? Ahora veamos por qué nos reaccionó en ese punto. Porque en ese punto, ok, en ese punto, justamente ahí, teníamos todo este soporte de aquí, ok. Todo este soporte aquí, justamente aquí. Aquí fue hasta donde el precio reaccionó, que aquí fue hasta donde el precio reaccionó, y pues por eso nos volvió a reaccionar en este punto de aquí. Pero como les dije anteriormente, esto de aquí que se llama aquí, este vacío que deja aquí, en cualquier reacción, esto se llama gap. Okay, esto se llama gap. Y esto de aquí debe ser rellenado en cualquier momento. Entonces por eso el precio pues volvió a subir hasta acá para rellenar esto de aquí y volvió a caer así mismo. Ok, aquí ustedes pueden ver también otro patrón N pequeñito, aquí así. Otro patrón N por acá, pequeñito, aquí así. Y así mismo pues se dieron los demás, ¿no? Y así. Aquí es básicamente lo mismo, solamente que al revés, ¿no? Es básicamente lo mismo, pero al revés. Vamos a ver otro ejemplo por acá.
Otro ejemplo por acá. Ahí así. Otro patrón N. Ok, otro patrón N. ¿Se dan cuenta? Está justamente aquí. Este patrón N que ustedes ven aquí. Reaccionó, volvió a retroceder y volvió a bajar. Ahora un ejemplo de soporte. Como ustedes pueden ver, el precio reaccionó ahí. Ok, justamente aquí reaccionó. ¿Por qué reaccionó aquí? Porque aquí nos había reaccionado anteriormente, entonces nos dejó este soporte. Y por eso el precio que hizo volvió hasta este soporte aquí, nos reaccionó mucho más abajo. Si ustedes saben, nos reaccionó mucho más abajo. Y el precio que hizo reaccionó justamente en este soporte de aquí. Justamente en este soporte aquí, el precio reaccionó. ¿Ok? Aquí nos reaccionó justamente el precio. Y se fue para abajo, ¿no? Ok. Listo. Ahora sí, ahí fue donde nos reaccionó el precio. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de soporte. Claro ejemplo de soporte. Donde el precio pues vino hasta acá y en ese soporte cayó para abajo. Y así, chicos, acá tenemos otro ejemplo de patrón N. A ver los últimos ejemplos ya. Aquí nos reaccionó, nos retrocedió. Nos retrocedió y nos volvió a reaccionar justamente aquí. Ay, nos volvió a reaccionar justamente ahí. Listo, haciéndonos un patrón N. Ahora, el precio que hizo nos reaccionó ahí, pero nos volvió a reaccionar en este soporte de aquí. En este soporte de aquí. Ok, en este soporte de aquí. ¿Qué es el precio? Volvió, o sea, cayó un poquito más abajo después de aquí, cayó más acá y pues volvió a subir a su soporte. Subió a su soporte que está justamente aquí y el precio que hizo cayó. Y luego cayó más y luego cayó más y luego cayó más, que nos dio pues una buena entrada y buenas ganancias, que fue eso fue antes en la mañana. Así que esto fue lo que hizo, todo esto de aquí. ¿Pero por qué? Por este soporte que tenía justamente aquí. ¿Ok? Nosotros todo esto de aquí, los soportes de resistencias y patrón N, los podemos ver en temporalidad de 1 minuto. Temporalidad de 1 minuto podemos ver los patrones N. Ok, temporalidad de 1 minuto. Recordemos que podemos ver y analizar el precio en cualquier temporalidad. Tenemos para analizar en temporalidad de 5 minutos, de 15 minutos, media hora, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 24 horas. Y así podemos tener un mejor análisis. ¿Por qué? Porque así vemos qué es lo que ha venido haciendo el mercado en todas las temporalidades, ¿no? Y así es como encontramos mejores oportunidades. Cazar mejores oportunidades. ¿Ok? Entonces creo que eso sería todo con lo que necesitan soportes y resistencias y patrón N. Chicos, por favor, si tienen preguntas, pueden hacérmelas justamente ahora, por favor. Preguntas referentes al tema, ¿no? Obviamente. Mediante chat o pueden activar el micrófono, como ustedes deseen, chicos. Bueno, para mí ha quedado bien claro. Perfecto. Igual la clase, pues la voy a subir a YouTube, va a estar privada, obviamente, para ustedes, para que la puedan repetir como ustedes quieran. ¿Ok? Déjenme darles el último ejemplo por aquí de soporte. Justamente aquí. ¿Ok? Justamente ahí. Por eso, ¿qué hizo? Pues reaccionó mucho más abajo después de este punto. ¿Y qué hizo? Volvió a subir un poquito más y en el soporte nos reaccionó por abajo. ¿Ok? Así mismo fue. Así mismo pasó acá. Justamente aquí. Justamente ahí, ¿no? Entonces ahí nos reaccionó el mercado. Y Plum cayó nuevamente. Y cayó mucho más acá abajo. Así, chicos. Eso creo que sería todo para que ustedes puedan entender lo que viene siendo soportes y resistencia, que fue la clase de hoy. Gidania está levantando la mano. ¿Puedes hablar, Gidania, por favor? En tu micrófono. No, era un aplausito, no sé, todo me quedó muy claro y voy entendiendo un poco más el orden de los gráficos, por así decirlo. Ok. Ok, chicos. Por si acaso ya aprendiste a utilizar lo que es el MT5 con la última clase que te dejé.
Gidani. Sí. Ya, ok, entonces, si ya sabes utilizar, pues básicamente se te hará muy fácil con las señales que voy a enviar. Y si, bueno, los demás que están aquí, yo no se conectaron todos, obviamente, porque era muy tarde, pero imagino que ya todos aquí, pues, aprendieron a utilizar lo que viene siendo lo que viene siendo el MT5, que es súper importante que lo sepan usar porque ya voy a empezar a mandar señales, ¿ok? Espero que bueno, lo hayan aprendido a usar, lo que viene siendo el MT5, que es básicamente la herramienta que vamos a utilizar en todo tiempo. ¿Ok? Entonces, chicos, creo que eso sería todo. Sería básicamente todo lo que vamos a aprender por hoy. Gracias por conectarse. Sé que era muy tarde, pero gracias por conectarse por los que estuvieron conectados. Gracias a todos, chicos, y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, No, chao. gracias por la clase. Gracias. Chao. Chao.